Muy bien, chicos, bienvenidos al problema 3 de su curso de resistencia de materiales. En este caso, trabajaremos con la deformación por temperatura y la relación que existe entre el incremento por temperatura y cómo puede producir cargas o viceversa, o esfuerzos en los materiales. En este caso, el problema nos dice que se tienen los rieles del tren, los cuales se colocan separados 3 milímetros a una temperatura inicial de 15 grados centígrados. El material de los rieles es acero y nos dan sus características. Su moduloelasticidad es 2.1 por 10 a la 6 kilogramos sobre centímetro cuadrado y su coeficiente de dilatación térmica es igual a 11 por 10 a la menos 6 por cada grado centígrado. Cabe mencionar que para estas fórmulas, estamos hablando de kilogramos sobre centímetro cuadrado, buscaremos que todo quede en estas unidades. Te dice, primer inciso, calcular la distancia que existirá entre los rieles si la temperatura baja hasta los menos 23 grados centígrados. Muy bien. Primero tenemos que analizar cómo estarán colocados los rieles. En este caso aquí tenemos un riel que mide 12 metros, una separación de 3 milímetros, un riel de 12 metros, 3 milímetros y un riel de 12 metros. ¿Cómo se van a deformar? Hay dos formas de tomar la deformación de un riel. En este caso, los rieles se deforman longitudinalmente hacia ambos lados. Entonces, si yo quiero hablar de la separación o de la separación que existe entre dos de ellos, entonces este riel en este caso, deformar la mitad hacia acá y la mitad hacia un lado. Es decir, la deformación de los rieles va a ser la mitad hacia el frente y la mitad hacia atrás, ¿cierto? Pero como yo estoy hablando de una separación entre ellos, entonces voy a sumar la mitad de la deformación de un riel y la mitad de la deformación del otro. Por lo tanto, es lo mismo si yo calculo la deformación de un riel completa. Las dos formas te dan las mismas, nada más igual es un poquito más difícil de plantear. Para si lo observan ahorita, ¿por qué hizo eso? Muy bien, yo voy a tomar en cuenta solamente un riel como si lo anclara aquí y toda su deformación fuera en el frente y así con cada uno de ellos. En este caso, esta sustitución viene trabajando o haciendo el mismo efecto, ya que si yo calculo toda la deformación de un riel hacia acá, será la misma que si yo tomo la mitad del riel que está antes y la mitad del riel que está después. El efecto producido será el mismo. Así que en vez de tomar mitad y mitad de deformaciones, voy a tomar la deformación de un solo riel. Haré los cálculos como si fuera un solo riel el que estoy hablando. Muy bien. Para el inciso A tenemos longitud inicial 12 metros, pero como lo recordamos, vamos a trabajar todo en centímetros. Por lo tanto, 12 por 100 y nos da que son 1200 centímetros. Temperatura inicial 15 grados centígrados. Temperatura final baja hasta menos 23 grados centígrados. Módulo de elasticidad, coeficiente de dilatación. Ojo aquí, la fórmula de dilatación térmica nos pide incremento de temperatura. Una cosa es que te den temperatura inicial y temperatura final y otra cosa que te digan qué incremento de temperatura se sufrió. En este caso, ellos te dan temperatura inicial y final. Va a ser necesario calcular el incremento de temperatura. Este triangulito lo van a observar mucho en varias fórmulas de deformación. ¿Por qué? Porque el triángulo se refiere a algún incremento. Si ustedes lo ven en química, el incremento de temperatura lo utilizan mucho en las prácticas de laboratorio. Entonces, este simbolito se va a estar repitiendo, pero hay que tener cuidado con a qué se refiere para evitar confusiones. En este caso es incremento de temperatura. ¿Qué incremento hubo? Si estábamos en 15 y bajó hasta 23, se calcula de la siguiente manera: temperatura final, que es menos 23, menos la temperatura inicial, que fue 15. Los signos se respetan, por lo tanto es menos 23 menos más 15. En este caso el 15 quedaría negativo y en vez de restarse se van a sumar. El incremento de temperatura fue de menos 38. Ya que tengo el incremento de temperatura, la longitud y el coeficiente, ya tengo todos los datos que necesito. ¿Qué fórmula? Bueno, tenemos la deformación por temperatura, que es igual a longitud inicial por incremento de temperatura por el coeficiente de dilatación. Y tenemos la deformación por carga, que es el triangulito nada más, como les comentaba, se repite muchas veces, que es igual a pelea, carga por longitud entre módulo de elasticidad por área, cuidando que todo esté dependiendo de las unidades del módulo de elasticidad. En este caso, el módulo de elasticidad está en kilogramos sobre centímetro cuadrado,
pues verificamos que todo esté en kilogramos y centímetro cuadrado. Para este problema, para el problema 1 que nos piden simplemente el espacio entre los rieles, pues utilizaríamos solamente la fórmula 1, la de deformación por temperatura, y sustituimos. ¿Qué datos tenemos? Bueno, si quiero saber cuánto se va a deformar, sustituyo la longitud inicial. El riel inicialmente mide 1200 centímetros. Después, ¿qué incremento de temperatura sufrió? Menos 38 grados. Y por último, el coeficiente de dilatación, que es 11 por 10 a la menos 6 por cada grado centígrado. Al hacer las multiplicaciones 1200 por menos 38 por 11 por 10 a la menos 6, me da menos 0.5016. Recordando que estamos hablando en centímetros, porque los riel la medida la pusimos en centímetros. Ya tenemos la deformación que sufrió y esta deformación es negativa. ¿Qué quiere decir el que sea negativa? El que sea negativa quiere decir que en vez de expandirse, se está contrayendo. Es decir, si la separación que había entre ellos es de 3 milímetros, la deformación que nosotros calculamos lo que hace es que va a aumentar esa separación. El riel se va a recorrer. Así que bueno, si teníamos 0.3 inicialmente y se recorrió 0.5016, la separación que va a existir entre los dos rieles va a ser simplemente la suma de la separación inicial más la deformación, que nos da 0.8016. Correcto. Pasamos al siguiente, inciso B. ¿Qué temperatura se necesita para que los rieles estén en contacto? Muy bien. Primero, ¿qué sabemos entonces? Datos. Sabemos la temperatura inicial. El riel está a 15 grados centígrados. Temperatura final. No la conocemos. Es la que queremos saber. ¿Qué temperatura se necesita para que los rieles estén en contacto? Por lo tanto, el incremento de temperatura será nuestra primera incógnita. ¿Qué más sabemos? Su longitud inicial, que son 1200 centímetros, y su coeficiente de dilatación térmica. ¿Qué fórmula vamos a utilizar? La misma que utilizamos anteriormente. Deformación por temperatura es igual a longitud inicial por incremento de temperatura por coeficiente de dilatación. ¿Qué sabemos? Sabemos nosotros que la deformación que debe sufrir debe ser de 0.3, la cual es la misma es la misma distancia que existe entre riel y riel. Si la deformación que se produce es de 0.3 centímetros, que es lo mismo que 3 milímetros, los rieles estarán en contacto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? ¿Queremos saber incremento de temperatura? Lo despejamos. La longitud inicial va a pasar dividiendo y el coeficiente de dilatación va a pasar dividiendo. Ahora sí, si ya tenemos la fórmula, sustituimos. ¿Qué deformación es la que se debe de alcanzar? 0.3. ¿Cuál es la longitud inicial? 1200. ¿Y cuál es el coeficiente de dilatación térmica? El 11 por 10 a la menos 6. Multiplicamos 11 por 10 a la menos 6 por 1200 y nos da 0.0132. Y lo que hacemos para calcularlo es el 0.3 entre 0.0132. Al hacer la división nos da que 22.727 grados centígrados es el incremento de temperatura necesario para que los rieles estén en contacto. Pero me están pidiendo la temperatura final a la que debe subir. O sea, ¿qué temperatura deben estar expuestos los rieles para que estén en contacto? Entonces, yo sé que el incremento de temperatura es temperatura final menos temperatura inicial. Entonces, la temperatura inicial ya la conozco y acabo de calcular cuál debe ser el incremento. Entonces, para despejar la temperatura final, la temperatura inicial que está negativa pasa al otro lado positiva. Así que la temperatura final necesaria será el incremento de temperatura que requiero más la temperatura inicial, 22.727 más 15. ¿Qué temperatura ambiente debe haber para que los rieles estén chocando entre ellos? 37.727 grados centígrados. Y con esto calculamos el inciso B. Para comprobar que estamos bien, si yo coloco el incremento de temperatura que calculé, que es 22.727, y lo multiplico por su longitud inicial y por el coeficiente de dilatación térmico, me da que la deformación que se va a producir es de 0.3. Así que nada más es para comprobar que nuestro resultado es correcto. Muy bien, y llegamos al problema 3. El problema 3 es el que combina la temperatura con la carga. ¿Por qué?
Ustedes lo han visto en las puertas de su casa, si es que tienen puertas de metal y a la puerta le pega el sol. Si a la puerta le pega el sol, entonces llega un momento del día en el que ustedes quieren abrir la puerta y la puerta opone resistencia, se expandió y choca con los metales, ¿sí? Si un objeto de metal está libre, se puede expandir todo lo que quiera, pero si un objeto de metal se expande y choca con otro, empieza a crear una fuerza. ¿De cuánta fuerza estamos hablando? Pues depende de la deformación. ¿Qué es lo que hacemos? En este punto se pueden combinar las dos cosas. El incremento de temperatura puede producir expansión y la expansión producir fuerza. O también a un objeto que lo deformas le das un incremento de temperatura. Si alguna vez te ha tocado agarrar un alambre recocido y ese alambre recocido lo quieres romper o lo quieres trozar, lo doblas rápidamente y tú tienes el dedo encima de donde estás doblando, puede llegar a quemarte. ¿Por qué? Producir deformación incrementa la temperatura. Entonces puede trabajar de la temperatura hacia la carga y también se puede transmitir de carga hacia temperatura. Lo único que tienes que hacer es combinar las dos fórmulas. Así que para este problema de aquí, sí vamos a utilizar las dos. Vamos a utilizar incremento por temperatura y también vamos a utilizar pelea, que es la deformación por carga. ¿Qué tenemos? Bueno, tenemos los datos iniciales. Nos dice, inciso C, calcular qué tensión recordemos que es carga entre área, se produce en el riel al llegar a una temperatura de 45 grados centígrados. Datos iniciales, longitud inicial la conocemos, que son 1200 centímetros, temperatura inicial 15, temperatura final 45, lo que nos da un incremento de temperatura de 30 grados centígrados. ¿Va a producir carga? Por supuesto que sí, porque si recordamos el problema anterior, el incremento de temperatura era de veintitantos grados centígrados y ya estaban chocando. Si yo le doy una mayor temperatura, pues ya van a estar chocando y van a estar produciendo fuerza. El coeficiente de dilatación, 11 por 10 a la menos 6, y el módulo de elasticidad, 2.1 por 10 a la 6 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Qué busco? El esfuerzo. ¿Qué esfuerzo es el que se produce? Fórmulas que tengo, ya lo hemos comentado, deformación por temperatura y pelea. Ojo aquí, esta es la deformación, esta es la fórmula base de pelea, pero lo que yo quiero saber es el esfuerzo, y el esfuerzo es igual a carga entre área. Por lo tanto, si yo tengo carga y área, las puedo quitar y en su lugar colocar esfuerzo. Así que la fórmula de deformación me va a quedar que es igual a esfuerzo por longitud entre módulo de elasticidad. ¿Sí? Eso es lo que me va a cambiar aquí. Como me pidieron esfuerzo, no carga, entonces sustituyo carga entre área por el esfuerzo. Esta es la fórmula que voy a utilizar. Primero, ¿qué voy a hacer? Voy a verificar cuánto se deformaría el riel si estuviera libre. Para eso utilizo la fórmula de deformación por temperatura. Longitud inicial 1200, incremento de temperatura ya vimos que da 30 y el coeficiente de dilatación que es 11 por 10 a la menos 6 por cada grado centígrado. Al hacer las multiplicaciones me dice que la deformación que sufriría el riel si no chocara con nada es 0.396 centímetros. Muy bien. Ahora, ¿qué deformación produce carga y qué deformación no? Mientras el riel se deforme y no choque con nada, no se produce carga. Por lo tanto, la deformación que va a producir carga es la que exceda ese límite. En este caso, el riel es libre 0.3 centímetros. ¿Cuánto va a exceder? Si a la deformación que va a sufrir, que es 0.396, le quito 0.3, que es el espacio que tiene libre, entonces la deformación que va a producir esfuerzo o carga es 0.096 centímetros. Muy bien. Ahora, esta deformación produce carga, por lo tanto, la voy a mandar a la fórmula de deformación por carga, que es pelea. Quedamos que esta fórmula, en vez de colocar la P y la A, íbamos a colocar el símbolo de esfuerzo. Así que sustituimos aquí. ¿Qué deformación es la que va a producir carga? 0.096. En este caso ya conocemos la deformación. Es igual a esfuerzo, que no conocemos, por longitud inicial o longitud, que son 1200 centímetros, entre el módulo de elasticidad, que es 2.1 por 10 a la 6. Recordamos que todo está en centímetros y kilogramos.
Al hacer las multiplicaciones, bueno, despejamos esfuerzo. Si despejamos esfuerzo, el 2.1 por 10 a la 6 que está dividiendo pasa multiplicando. Y el 1200 que está multiplicando pasa dividiendo. Muy bien. Hacemos las operaciones correspondientes y me da que el esfuerzo que está sufriendo el riel para aguantar esa deformación son 168 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Y para qué te sirve eso? ¿Por qué creen que los rieles van clavados al suelo? Para soportar esta fuerza que es la que va a estar empujando y va a tratar de producir un pandeo. Entonces, con base en este esfuerzo, es con el que calculas de qué material debe ser el riel. Si no tuviera que soportar eso, podrías utilizar algún otro. O igual puedes utilizar aluminio, pero el aluminio se expande más. Entonces, todo tiene su porqué y este es uno de ellos. El riel debe soportar este esfuerzo sin romperse. Los clavos que sostienen al riel deben de soportar un empuje producido por esta fuerza y otros más elementos. ¿Por qué queda kilogramos sobre centímetro cuadrado? Ojo aquí. El punto 0.96 son centímetros. El 2.1 por 10 a la 6 son kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y el 1200, que es la distancia del riel, también son centímetros. Las unidades también se eliminan como si fueran números. Si estoy multiplicando y dividiendo por centímetros, también se eliminan. Entonces, la unidad que me queda es kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ojo aquí para sus problemas, porque el problema que no traiga unidades será considerado como un resultado incorrecto. Así que ahí está el problema. Muchachos, ese es el fin del problema 3. En el caso del problema lo pueden encontrar de esta forma, que es deformación que produce temperatura, perdón, temperatura, incremento de temperatura que produce deformación y que produce carga, o lo pueden encontrar en sentido contrario, carga que produce deformación y esta deformación produce temperatura. ¿Cómo lo haríamos si es en ese sentido? Si es en ese sentido, si ellos te dicen, si te dan una carga de 60 toneladas, ¿qué es lo que vas a hacer? Con pelea vas a calcular la deformación y esa deformación que obtengas la vas a colocar en la fórmula de deformación por temperatura. ¿Qué quiere decir? Si yo te doy la carga, tú vas a calcular cuánto se deforma este triangulito. Y esa deformación la vas a sustituir aquí. Y ya vas a poder despejar el incremento de temperatura que sufrió el material. No les explico más porque es parte de la lógica que quiero que desarrollen, pero es en los dos sentidos. Se los expliqué yo en un sentido, en sus problemas de aplicación viene en el otro sentido. De todos modos, en clase resolvemos cualquier duda. Muchas gracias, muchachos. Espero les haya servido de mucho y estamos al pendiente para cualquier duda.